profesor Jesús Galindo Trejo. Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales la amable invitación para aquí venirles a platicar, y sobre todo a mi colega Julieta, que desde hace muchas décadas nos conocemos y hemos emprendido tareas arqueastronómicas de vez en cuando, o cuando se quiere acabar el mundo, cometas, eclipses, en fin, tenemos muchas experiencias muy agradables común. Lo que les vengo a platicar es, después de 25 años de que yo como astrónomo oí alguna vez a algún historiador que decía que la astronomía prehispánica era muy buena, que los astrónomos mesoamericanos eran magníficos. Cuando uno como, digamos, astrónomo, físico, matemático, escucha eso, inmediatamente surge la idea, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tan exactos eran? Nosotros tenemos la cabeza llena de números. Entonces, pues, fue entonces cuando, gracias a la UNAM, que cultiva el conocimiento en muchas áreas, tuve la oportunidad de acercarme a colegas del área de humanidades. Hace 25 años, colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas y Historias del Arte fueron al Instituto de Astronomía a pedir ayuda. Querían arrancar un proyecto muy interesante y pedían tal vez la posibilidad de que hubiera algún astrónomo que los pudiera auxiliar. Estos colegas estudian el arte mesoamericano y en algún momento, al observar pintura mural, se dieron cuenta que de vez en cuando aparece algo que posiblemente tuviera relación con el cielo. Fue entonces que dijeron, bueno, un astrónomo puede auxiliarnos. Bueno, a los 17 años de estar en este proyecto, hace 8 años, emigré a este instituto de investigaciones estéticas. Ahora vivo entre los humanistas, soy un astrónomo exótico, pero yo gozo realmente la posibilidad de poder estudiar esta astronomía prehispánica desde mi perspectiva de astrónomo. Claro, tengo muchos colegas con los cuales puedo platicar, tengo las mejores bibliotecas en este tipo de temas, y lo que les vengo a platicar podría considerarse como un resumen de 25 años de andar en estas tareas de corretear el Sol, la Luna y las estrellas desde zonas arqueológicas. Lo que ven aquí es Teotihuacán, seguramente muchos de ustedes la conocen. Esta pirámide, la pirámide del Sol, representa, digamos, a través de su orientación, uno de los ejes principales de la gran ciudad de Teotihuacán, que fue en Mesoamérica una de las ciudades más grandes. Ese eje de simetría, es decir, la línea que parte en dos a la pirámide, representa uno de los dos ejes urbanos de la ciudad, el otro sería la Avenida de los Muertos. Más adelante vamos a ver en detalle si esto tiene que ver con el cielo o no. La ciudad de Teotihuacán es muy uniforme, todos los edificios en la ciudad son paralelos o perpendiculares a estos dos grandes ejes. La pregunta, ¿por qué tanto esfuerzo de los constructores de la ciudad y de las pirámides? ¿Qué andaban buscando? Ahí donde el astrónomo puede auxiliar. Bueno, Julieta les mostró hace rato un mapa que nos muestra que Mesoamérica es una región cultural caracterizada por muchos aspectos. Por ejemplo, el hecho de que los pueblos que vivieron durante 3000 años sin contacto con los europeos comían maíz, frijol, calabaza, chile, o construían pirámides, construían canchas de juego de pelota, tenían un calendario común que Julieta les acaba de presentar. Esto prevaleció durante 3000 años. La pregunta es si algo tan importante como el cielo se puede ver reflejado en esta definición de Mesoamérica. Bueno, Julieta nos mostró también la imagen. Este documento fue hecho por los mexicas digamos, a solicitud de los españoles. El documento fue enviado al emperador, pero nunca llegó a manos del emperador. A medio océano, un barco pirata francés lo capturó y ahora se encuentra en Inglaterra. Y los dibujantes eran mexicas, pero los españoles escribieron ahí para que el emperador entendiera. Y allá arriba dice, esta pintura con ojos significa la noche. Este medio círculo oscurecido y estos ojitos, que son las estrellas, lo están expresando por escrito. Y abajo dice, Alfaqui Mayor está de noche mirando las estrellas en el cielo y en ver la hora que es, que tiene por oficio y cargo. Es decir, la
práctica de observar el cielo estaba reservada digamos, a un extracto social específico. Había sacerdotes, es decir, observadores especializados en registrar lo que pasaba allá arriba en el cielo. Aquí está el original de la imagen que les mostró Julieta, que representa un observador a través de estos palitos. Y arriba, vean, en el edificio aparecen los ojitos. Un hablante de mixteco, que es el pueblo quien hizo esto proviene de la mixteca oaxaqueña, decía, no, ese es el toponímico, o sea, es el nombre del sitio que se está señalando en el códice, porque el sitio se llama Tlaxiaco. Tlaxiaco en náhuatl significa aquel lugar donde se observa, que es la traducción del mixteco original. Pero el hecho de que aparezcan estrellas arriba, muy probablemente se trate de un lugar donde se observaban las estrellas, lo que hoy llamaríamos un observatorio. Aquí les presento lo mismo, pero en maya. Este códice, uno de los 3 que sobreviven, se encuentra en la actualidad en Madrid, en el Museo de América. Ahí aparece un personaje en un entorno oscurecido, rodeado de ojos y también echando ojo, como en el Códice Mendoza, el anterior que les mostré. Además, notarán gran cantidad de símbolos jeroglíficos mayas que los especialistas, los epigrafistas, han tardado por lo menos 100 años en tratar de entender el mensaje. Han avanzado mucho, pero todavía les falta un poco. Bueno, para empezar hablando de Mesoamérica hay que empezar con los olmecas. Los olmecas se establecieron sobre todo en la parte sureste de Mesoamérica, digamos aquí en esta región, más o menos a partir de unos 1500 años antes de Cristo. Ya desarrollaron los elementos culturales mesoamericanos, hicieron pirámides. Aquí a la izquierda pueden ver a una escultura de un observador viendo hacia arriba. Uno diría, bueno, probablemente sea ya un observador del cielo, un astrónomo olmeca, pero alguien me podría decir, no es cierto, está viendo un pajarito ahí arriba, ¿no? Y vean que la parte interpretativa está sujeta a muchos problemas. Ahora, los olmecas fueron famosos porque construían estas grandes cabezas de sus personajes, probablemente eran sus líderes. Bueno, aquí les vamos a hacer rápidamente un recorrido por algunos de los objetos celestes más brillantes, como por ejemplo el Sol. A la izquierda pueden ver un incensario maya que proviene de Palenque. Allá arriba a la derecha es una pintura mural que representa un disco solar dentro del cual aparece un personaje como sumergiéndose y 2 personajes a los lados acompañando al Sol. Y abajo ven una vasija solar de la región mixteca de Oaxaca. Es decir, el Sol es redondo, amarillo, rojo, porque corresponde a lo que podemos observar hoy y siempre. A la izquierda aparece la piedra del Sol, el calendario azteca que se llama. Para los mexicanos es como nuestro segundo escudo nacional, que representa básicamente un resumen de ideas cosmogónicas, es decir, de la creación del universo de acuerdo a las creencias mexicas. Aparece en el centro el dios solar, aparece a los lados una especie como de 4 cuadritos que según la mitología correspondería a las 4 épocas anterior a la época actual en las cuales vivieron los hombres y fueron aniquilados por cataclismos, lluvia, fuego, en fin. Y alrededor del dios solar aquí aparece una banda de 20 dibujitos, 20 glifos, que más adelante les voy a presentar, que son los 20 días de los meses, entre comillas, mesoamericanos. Había 18 periodos de 20 días, eso nos da 360 días, y después, al final de esta cuenta, había que contar 5 días adicionales para alcanzar el Sol, porque el Sol es el que da el ritmo del transcurrir del tiempo. A la derecha, lo que ven ahí es una imagen captada en el siglo XVI por un franciscano que llegó a la Nueva España, aprendió náhuatl y pudo recopilar información. Y esa imagen la hicieron sus informantes, y aquí representa las ceremonias que se hacían en honor del Sol. El Sol es una deidad muy importante para todos los mesoamericanos. Aquí vemos algunos ejemplos de eclipses, cómo ellos los representaban. Si consideramos las lenguas mesoamericanas, se pueden dividir en 2 familias. Por ejemplo, el náhuatl, el maya yucateco, el zapoteco y otras.
el eclipse de sol o de luna se describe como el sol mordido, mordida de sol. ¿Por qué? Porque cuando la luna va cubriendo al sol, parece como que el sol ha recibido una mordida. Y otras lenguas como el mixteco, el otomí, el mazahua, el eclipse se describe como el sol muerto, el sol enfermo, algo le pasa al sol, ¿verdad? Bueno, pues aquí está representado en un códice mixteco un probable eclipse de sol, aparece un disco solar, algo surge del sol del mismo color y dentro una calavera. En cambio aquí aparece en el momento de ser devorado por un monstruo, el sol, es un eclipse antes de la llegada de los mexicas a la fundación de su ciudad. Aquí a la izquierda aparece también una escena de un felino que está devorando a un glifo solar. Y aquí en esta joya de oro de la Mixteca, encontrada en Montalbán, aquí aparece de nuevo un disco solar y una calavera en medio. Este es uno de los alcances mayores de la astronomía mesoamericana. Aquí les presento una de las páginas de la llamada tabla de eclipses del Códice de Dresden. Solamente sobrevivieron 3 códices mayas, uno está en la ciudad alemana de Dresden, el otro está en la ciudad capital española, Madrid, y el tercero está en París. Aquí aparecen a través del sistema punto y barra, que no solamente usaron los mayas, sino otras culturas como los zapotecos o los teotihuacanos, donde una ruedita, un circulito representa la unidad y una barra 5. Es posicional porque como nuestro sistema decimal depende el valor relativo que tenga según el lugar. Bueno, pues aquí a la izquierda pueden ver una sucesión de puntos y rayas y que si uno las lee por posición y por números de puntos y rayas, corresponden a 177, 148 y múltiplos de estos días, que para alguien que no sea astrónomo eso no significa nada. Sin embargo, está claro, para el astrónomo está claro, es el número de días que transcurren entre un eclipse de luna y el siguiente de luna y a veces de sol. Además, aquí en el centro pueden ver, digamos, alegóricamente el glifo del sol obscurecido con estas alas de mariposa más o menos, colgando de lo que llaman los epigrafistas mayas una banda celeste y en el momento de ser devorado por un monstruo. Es decir, es Chivilquín, en maya yucateco significa el sol mordido, o sea, eclipse. Aquí pueden ver otra posibilidad de localizar un eclipse en la región central de México, en Teotihuacán. Al pie de la pirámide del Sol se encontró en los 60s esta escultura que representa para algunos el Sol por estas estrías y en el centro una muerte. En náhuatl, que es donde generalmente se piensa que está la lengua de los teotihuacanos, no correspondería a esta combinación de sol y muerte, sino en otras lenguas, diferente a la náhuatl. Es decir, probablemente hubo aquí la representación de un eclipse. Si uno se sube a la pirámide del Sol y durante 1000 años observa todas las puestas del Sol, hoy es un juego con la computadora, es fácilmente hacer. Si ustedes vieran el cielo el 16 de agosto del año 630 después de Cristo, ustedes hubieran sido testigos de un fenómeno astronómico único. Nunca más los teotihuacanos lo observaron. Es decir, al meterse el sol se metió en el horizonte poniente totalmente eclipsado. O sea, no es que para el 630 la ciudad hubiera caído por eso, porque los arqueólogos se pelean más o menos para saber cuándo decayó Teotihuacán. Un arqueólogo que trabaja en Teotihuacán dice, para estos años 630 la ciudad ya estaba en decadencia, cayó finalmente. Entonces probablemente el eclipse, que en muchas culturas, no solo mesoamericanas, sino de todo el mundo, un eclipse de sol se interpreta como un mal augurio, esto hubiera sido un detalle más para indicar que la ciudad de Teotihuacán ya tendría que ser abandonada. La luna, por supuesto. Lo que más brilla en la noche es la luna y se puede observar de día y de noche. Nada más que el movimiento aparente en la bóveda celeste de la luna es sumamente complicado. Si ustedes observan el sol durante un año, bastará esa observación para determinar en forma aparente qué hace el sol durante grandes periodos de años. Sin embargo, para que ustedes puedan ver por simple vista lo que hace la luna,
para que antes de que se repita de nuevo su movimiento, tienen que esperar 18.6 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luna a veces no se ve porque es luna nueva. Además, si ustedes observan la luna hoy, mañana, digamos, la observan saliendo, mañana la observarán saliendo, pero echa un brinco y sale por otra parte y se retrasa en promedio 50 minutos. Además, los extremos que en el Sol llamamos solsticios, para la Luna, que son las paradas mayores, se mueven en un periodo de 18.61 años. Bueno, esta complejidad no significa que los mesoamericanos no la hayan observado, inclusive la utilizaron para algunas orientaciones, pero mayormente el Sol, al ser el objeto más brillante, más fácil de seguir, fue digamos, un elemento fundamental para la astronomía mesoamericana. Aquí pueden ver a la izquierda un códice que se encuentra en el Vaticano, que proviene de Cholula, en Puebla, que representa lo que generalmente aparecía asociado a la luna. Así como en una luna llena, si ustedes la próxima luna llena se fijan con cuidado, los mares de la luna semejan como si fuera un conejo, igual que las culturas de Oriente. Si a un europeo le preguntan qué ven ahí en la luna, en una luna llena, generalmente va a decir que es un rostro, un perfil humano. Los mesoamericanos veían conejos. Ahora, el hecho de que la luna día a día, tanto a la salida o a la puesta como que brinca, tiene mucho sentido asociarlo a la luna. A la derecha ven de nuevo una luna, pero esta labrada en piedra y proviene de la región mixteca de Oaxaca. Venus es el objeto de apariencia estelar, no es una estrella, sabemos que es un planeta, pero que más brilla en el cielo. Venus en un momento dado brilla más que Sirio, que es la estrella más brillante. Además, la manera como observamos a Venus va a depender cómo esté el Sol respecto a Venus. Como Venus y Mercurio, sus órbitas alrededor del Sol, están contenidas en la nuestra, a veces, visto desde la Tierra, el planeta no se ve porque se atraviesa entre nosotros y el Sol. Y a veces tampoco se ve porque pasa por atrás. Y solamente cuando se logra alejar a simple vista y en relación a la observación desde la Tierra, suficientemente del Sol, puede aparecer antes de que se haga el Sol como estrella de la mañana o poco después de que se mete el Sol como estrella de la tarde. Si se suma el número de días que se observa y no se observa, van a llegar al número de días 584, que los mayas registran en el Códice de Dresde. Esta es una estela que se encontró enfrente del castillo en Chichén Itzá, en la llamada plataforma de Venus, porque está adornada, es una pequeña pirámide de 4 escalinatas, y a ambos lados de la escalinata, en los 4 lados, aparece este diseño. De un lado aparece una especie como de varitas o de cañas amarradas, que es lo que era el monumento que se hacía cada 52 años para indicar que el calendario solar de 365 días coincidía con el calendario ritual de 260 días. Arriba de este atado aparece una especie de A entrelazada, que es el glifo calendárico usado mayormente para indicar el año solar. A ambos lados de este conjunto aparecen 8 rueditas, 8 cuentas. Y del lado izquierdo aparece una especie de ojo con grandes resplandores. El ojo, como vimos, es la estrella con gran resplandor. Bueno, en las lenguas mesoamericanas, la estrella, la gran estrella, el lucero, es Venus, como gran estrella. Es el nombre genérico. Butzek en maya yucateco, por ejemplo, o Citlalin, Citlalin en náhuatl. Entonces, pero entre el diseño solar y el diseño venusino hay una barra de 5, sabemos. Es decir, esto es una ecuación observacional que nos dice que 5 periodos sinódicos de Venus, o sea, 5 por 584 días, iguala al mismo número de días que 8 años solar de 365 días. En la práctica significa, si hoy en la mañana, antes de que salga el Sol, podemos ver a Venus, no significa que cada 15 de noviembre vamos a ver a Venus ahí, sino que aproximadamente en 8 años, un 15 de noviembre, lo vamos a ver ahí. Esa, digamos, conmensurabilidad de los periodos es algo que los mesoamericanos identificaron. Constelaciones. Es bien sabido que las constelaciones es un problema cultural muy complejo porque cada pueblo ve en el cielo lo que tiene a la mano.
En Mesoamérica nunca habría una constelación del Pegaso porque no había caballos y menos con alas. Sin embargo, considerarían objetos de la vida diaria. Allá a la derecha aparece una hoja de una obra muy interesante que, aunque fue en el centro de México, el registro, en muchas partes de Mesoamérica se daba este tipo de documentos. Es decir, esto proviene del padre Sagún, un franciscano que llegó a la Nueva España muy joven, aprendió náhuatl y le preguntó a sus informantes, que eran descendientes de los sacerdotes, de los nobles, sobre objetos del cielo. A la izquierda está muy pequeño, no lo podrían leer, está en náhuatl, y a la derecha aparece un disco solar, una luna, pero ya la occidental, ya no es el conejo, ya es una mezcla cultural. Aparece un eclipse de sol, un eclipse de luna, varias constelaciones. Los ojos con párpado rojo se han transformado en ojos que son dos círculos concéntricos. Abajo aparece una gran estrella, que es Venus. Aparece una estrella como con humo, que es el nombre genérico para cometa, y abajo aparece una gran estrella con una flecha, que es una estrella fugaz, que no sabemos, pero sabemos que ni es estrella. Bueno, es fugaz porque aparece que es un micrometeorito que se enciende, se inflama, un pedacito de polvo cósmico que roza la atmósfera solar y parece como una flecha. A la izquierda pueden ver una posibilidad para identificar un zodiaco maya. Se encuentra en la ciudad de Acanqué, cerca de Mérida. Se encontró hace más de 100 años un tablero pintado todavía y aparecen algunos animales y algunos de ellos tienen el glifo de estrella, que probablemente considérense así como constelaciones. Cometas. El cometa rompía con el orden del cielo porque surgía de pronto. Hasta muy posterior, en el siglo XVII, los astrónomos se dieron cuenta que podían ser periódicos, algunos, otros no, pero en Mesoamérica se consideraron como estrellas humeantes. La cola del cometa se consideraba como humo. A la izquierda pueden ver un trozo de cerámica de Cholula, donde está el ojo estelar, es decir, la estrella y una voluta de humo. Aquí a la derecha abajo es el famoso cometa Moctezuma, que habría servido como augurio de la conquista. Y allá arriba de un códice mixteco aparece un personaje señalando el cielo, del cual surge humo. Bueno, aquí no se alcanza a ver a la derecha, pero una lluvia de estrellas, esto que les decía que es polvo que va dejando un cometa cuando pasa cerca de la atmósfera terrestre, y entonces por fricción se inflama y parece como si hubiera una lluvia. A la izquierda probablemente se podría haber identificado con Tzontemoc, que en agua significa con la cabeza para abajo, con los cabellos para abajo, y vean, en un fondo oscuro con estrellas aparece un personaje descendiendo, como representando esta lluvia de estrellas. Bueno, este diagrama señala en general lo que cualquiera de nosotros puede observar si observa durante un año todas las salidas y todas las puestas del sol. Es un movimiento oscilatorio de diciembre a junio, de junio a diciembre. Los extremos son los llamados solsticios, porque si uno observa la salida cercano a esas fechas, como que el sol se detiene. En cambio, cuando va a medio camino, día a día cambia muy rápido el sol en su posición. Cuando hacia el sur vemos, el 21 de diciembre alcanzamos el solsticio de invierno, 6 meses después, el 21 de junio, el solsticio de verano. Cuando más o menos estamos en la mitad, alcanzamos el equinoccio, y justamente cercano al solsticio de verano, cercano a la posición extrema en el norte, sobre el horizonte oriente, dependiendo de dónde estemos entre Trópico de Cáncer, que quiere decir a la altura de Zacatecas, o hasta el norte de Argentina, sucede un fenómeno que solamente se ve en esa región del mundo, que es que una vez que se desprende el sol, cuando alcanza su máxima altura, justamente alcanza el cenit. Y a mediodía las sombras coinciden con la base de los objetos. No hay sombra proyectada, entre comillas, sí hay, pero coincide con la base de los objetos. Este movimiento aparente del sol lo identificaron muchas culturas en el mundo, y normalmente para darle a la estructura arquitectónica un valor simbólico especial, orientaban estas estructuras hacia solsticios, hacia equinoccios, hacia la salida opuesta en los días del paso cenital. Esto se da en Mesoamérica.
Sin embargo, después de un par de décadas de andar buscando esto, pues no tardó mucho antes de que como astrónomo me desilusionara. Yo decía, toda pirámide debe estar orientada a solsticios, equinoccios, día del pavo cenital. Ahora les voy a mostrar lo que resultó después de esto. Bueno, primeramente vamos a definir la dirección fundamental del cielo, que es la dirección norte. Lo que ven a la izquierda es una imagen de una estela de piedra que se encuentra en la parte noroeste de la ciudad de Monte Albán, una capital zapoteca. También tiene glifos que todavía no se sabe qué quieren decir, pero una vez andamos por ahí y nos dimos cuenta que la parte angosta de la estela señalaba muy bien hacia el norte del cielo. Pusimos una cámara, entonces no había cámaras digitales, en un tripié y dejamos el lente abierto más o menos 20 minutos, así que vimos cómo la bóveda celeste gira, siempre en forma aparente, y cómo la estrella polar coincide con el canto de la estela. Lo que ven alrededor son las trazas que van dejando las estrellas, y arriba un resplandor es la Vía Láctea, que nos muestra que no entra mucho al norte. En la actualidad la estrella polar está muy cercana a la dirección norte del cielo. La dirección norte del cielo es el punto imaginario en la bóveda donde un eje imaginario de la Tierra que proviene del centro de la Tierra intersecta el cielo, así que en forma aparente da la impresión que toda la bóveda celeste gira alrededor de ese punto. Este punto en la actualidad casi coincide con la estrella polar. La estrella polar sería la única estrella que durante toda la noche está ahí en su posición y durante todo el año. Fuera de esa, todas giran en torno a ella. Bueno, esta noción de que el cielo nos puede dar direcciones, porque si tenemos la dirección norte, 180 grados tenemos la dirección sur, y a 90 grados tenemos el oriente y poniente. Bueno, esta noción de que el cielo nos da direcciones en el paisaje se ve reflejada en este tipo de documentos. Por ahí debe haber circulado uno de ellos, que es el que está a la derecha, el códice Feyerabad-Mayer, que es de la región mixteca de Oaxaca, que representa justamente las 4 direcciones cardinales: norte, sur, este, oeste. Probablemente arriba esté el poniente, abajo el oriente, a la derecha el norte y a la izquierda el sur. Cada brazo de la cruz tiene un color diferente, tiene asociado una pareja de deidades. En el centro está la deidad del fuego o la deidad del año, y curiosamente, si alcanzan a ver, hay puntitos alrededor de todo el diseño. ¿Cuántos puntos son? Son 260 puntitos. A la izquierda es algo similar que aparece en el Códice Mendoza, que representa la fundación de Tenochtitlan, y justamente estaba dividido en los barrios en 4 regiones. Bueno, vayamos al sur de la Ciudad de México, en Cucuilco. Hay una pirámide, una de las más antiguas del centro de México, 500 años antes de Cristo. Es una pirámide circular que tiene una doble rampa que define la orientación. Esto que ven a la izquierda es la orientación hacia el oriente, y 2 días al año el sol surge y señala la orientación de la pirámide. Esas fechas son el 23 de marzo y 20 de septiembre. Uno dice casi el equinoccio, hay 2 días de diferencia, pero del diagrama donde veíamos las salidas del sol nos dimos cuenta que el día del equinoccio es la mitad geométrica entre los extremos solsticiales. Estamos midiendo espacio, pero si en lugar de medir espacio medimos tiempo, en lugar de considerar cómo se va moviendo el sol, vamos a contar solo días. A partir del solsticio de invierno, por decir uno de ellos, empezamos a contar todos los días hasta que llega el solsticio de verano, y ese número de días lo partimos a la mitad, y justamente son estas fechas: 23 de marzo y 20 de septiembre, es decir, 500 años antes de Cristo, esta pirámide estaría orientada a la posición media en tiempo entre los 2 solsticios. Bueno, este es el evento típico, canónico, arqueastronómico. Esta pirámide tiene una peculiaridad muy especial. Bueno, se le llama la maravilla del mundo. Tiene 4 escalinatas, cada escalinata tiene 91 escalones, esto nos da 364, y si consideramos la plataforma superior nos da 365, el número de días que tiene el año.
Cada cara de la pirámide tiene a ambos lados de la escalinata, tiene 26 paneles, es decir, tiene 52 de cada cara, noten los números. Además, las intersecciones, alrededor del día del equinoccio, más o menos una hora antes de que se meta el sol, los 9 cuerpos de la pirámide reflejan o proyectan unos triángulos de luz que forma a la vez el cuerpo luminoso de una serpiente cuya cabeza de piedra está al pie. Esto sucede en estos mismos días, pero también en la mañana, en la escalinata opuesta que no vemos aquí. Ahora, alguien diría, bueno, esto no es solo en el equinoccio, unos días antes y unos días después. Gente que vive ahí y ha podido observar por tiempo, aparentemente durante 13 días se puede observar esta sucesión de triángulos de luz. Es decir, de nuevo vean 13, 52, 365. Esta pirámide tiene que ver con la cuenta del tiempo. Es decir, generalmente se dice que el cielo es una expresión real de la dependencia entre espacio y tiempo. Por supuesto, espacio es tiempo y tiempo es espacio. El cielo cambia con el tiempo, depende de qué observemos, va a ser esa variación. Bueno, Cholula, la pirámide de Cholula es la más grande por volumen en el mundo. Las de Egipto son más altas, pero no tienen más volumen que esta, y es a la vez superposición de varias. Bueno, esta pirámide está orientada, y con ella la parte urbana de la ciudad actual de Cholula, a la puesta del sol el día del solsticio de verano, y 6 meses después, la parte trasera está orientada a la salida del sol en el solsticio de invierno. Esto sí parece astronómico, sin duda. Vayamos de nuevo a Chichén Itzá. Se sabe de este edificio peculiar. Cuando los arqueólogos muchas veces encuentran edificios raros, como digamos no son comunes los circulares, los declaran casi en automático como si fueran observatorios. Pero hace apenas unos 30 años, cuando un astrónomo y un arqueólogo analizaron esta estructura, le llamaron sobre todo observatorio porque parecía como una cúpula de un telescopio moderno, pero en realidad este edificio era cilíndrico, pero se fue destruyendo y quedó así de esta manera. Pero estos colegas midieron la orientación de las 4 puertas, de los 4 vanos de entrada, de las 3 ventanitas arriba, de las 2 plataformas, es decir, de las 2 escalinatas, de los vértices de las 2 plataformas que forman el edificio, y echaron atrás el tiempo más o menos por el año 1000, que fue cuando se construyó, y encontraron en efecto que estas direcciones señalaban posiciones importantes del Sol, de la Luna, de Venus y de algunas estrellas brillantes. En ese sentido se podría llamar un observatorio. Vayamos a Xochicalco, en el estado de Morelos. Esta plaza llamada de la estela de 2 glifos es una plaza muy peculiar porque si uno está en la estela, enfrente del edificio que está hacia el oriente, uno puede ver a lo largo de todo el año las salidas del sol en el edificio enfrente. Es decir, es un horizonte artificial, de tal manera que el día del equinoccio sale a lo largo del eje de simetría, que está a la derecha, que pueden ver, en el solsticio de invierno en el vértice sur, y 6 meses después en el vértice norte, en el solsticio de verano. Así, un instrumento de este tipo nos podría indicar que el año no dura 365 días, sino un poquito más, 6 horas. Es decir, si observamos esto todos los años y declaramos que el año dura solo 365 días, no tardaría muchos periodos de 4 años para darnos cuenta que el día del equinoccio ya no se observa así. Es decir, el mismo sol nos indica que hay que hacer algo, hay que hacer algún ajuste. Hoy lo hacemos con un 29 de febrero. Bueno, Chivichaltún es otra ciudad cercana a Mérida. El día del equinoccio la gente va así por miles a observar cómo el sol sale a lo largo de esta pirámide que se ve al fondo, pero normalmente la gente que propuso esto plantea que desde la estela que está a 100 metros más o menos enfrente se podría ver, pero resulta que no sucede así. Sin embargo, en un conjunto de edificios más o menos 30 metros enfrente, ahí sí se puede ver el sol, pero apenas es un puntito, un pequeño disco, no es como lo que presentan,
generalmente para el turismo, un sol así grande que llena toda la entrada. Eso se debe a que cualquiera de nosotros puede hacer espectáculos metiendo el sol donde uno quiera, simplemente hay que buscar la posición norte-sur para que tengamos justamente la posición. Bueno, este es un diagrama que nos muestra cómo se organizaba el calendario mesoamericano, dos cuentas que empezaban al mismo tiempo, una de 365 días, sin duda se trata de una cuenta solar organizada en 18 periodos de 20 días, son 360 y después había que aumentar 5 días, pero simultáneamente a esa cuenta corría la ritual de solo 260 días organizada en 20 periodos de 13 días, 20 trecenas. Empezaban al mismo tiempo y después de los primeros 260 días se desfasaba, cada uno ahí se iba por su lado y había que esperar 52 periodos de 365 días, o sea, 52 años, para que otra vez coincidieran y empezaran de nuevo. Pero mientras la cuenta solar dio 52 ciclos, la cuenta ritual necesitaría entonces 73. Y estos números que aquí están definidos son los que después de algunas décadas nos muestran que no todo era astronómico. Aquí yo digo, como astrónomo yo quisiera que todo fuera astronómico, pero yo digo, más que nada, la astronomía solo, en este tipo de problemas, solo sirve para llegar a las preguntas. El verdadero reto son las respuestas, y las respuestas generalmente están en el hombre, en la cultura. Ahí es cuando es necesario interaccionar con colegas de otros conocimientos. Ni el astrónomo con toda su astronomía, ni el arqueólogo con toda su arqueología podría aclarar este tipo de problemas. Es necesario que el astrónomo hable con el arqueólogo, con el antropólogo, con el historiador, el lingüista, cualquier otro conocimiento que nos dé información sobre el hombre es necesario para aclarar este tipo de problemas. Coincido con Julieta. Aquí tenemos grandes huecos de información, pero no solamente en la astronomía, cualquier tema de cultura prehispánica que quieran analizar choca con ese problema, que no hay suficiente información, debido al tiempo, a la destrucción consciente, al poco interés muchas veces, a que falta exploración. Eso es algo todavía por hacer hacia el futuro. Lo que ven aquí es un dibujo de un documento colonial temprano que muestra que cada año de los 52 se nombraban a través de un glifo, de un jeroglífico y un número del 1 al 13. 13 por 4 son 52. El sol en medio indica que se trata de un sistema basado en el movimiento aparente del sol. Xochicalco, esta llamada pirámide de las serpientes emplumadas, yo diría, el calendario es un objeto cultural basado en la observación sistemática de algún fenómeno repetitivo de la naturaleza. Pero resulta que no hay ningún ámbito diferente al celeste que nos dé la posibilidad de la exactitud necesaria. Ni siquiera el clima, las lluvias, o los animales, o los periodos geológicos. El cielo es el que da el ritmo y depende qué objeto del cielo. Así que el calendario es algo que define el hombre a partir de algo que observa en el cielo. Bueno, pues aquí para muchos es la prueba de que en algún momento, calculan arqueológicamente después de que cayó Teotihuacán por el año 700 después de Cristo, se reunirían en este lugar especialistas provenientes de 3 regiones de Mesoamérica, debido a que aparecen labrados en los 4 lados de la pirámide, personajes, por ejemplo, aquí pueden ver uno que tiene en su penacho el glifo del año que vimos ahí en la estela de Chichén Itzá. Aquí aparece un glifo calendárico, del cual sale una mano que jala con un mecate, otro glifo calendárico, y del primero viene otra mano que está sobre otro glifo calendárico, como la idea de ajustar. ¿Por qué? Si el calendario está basado en la observación de algún fenómeno repetitivo, observando sol, luna, planetas, lo que uno quiera, resulta que la observación de ningún objeto del cielo a simple vista se puede describir usando solo números enteros. La luna tarda 29.5 días para dar su ciclo, el año solar 365 y casi un cuarto de día, y así, etcétera. Es decir, tarde o temprano tenemos que hacer algo, es decir, ajustarlo, como lo hacemos en Occidente también. Bueno, aquí no se alcanza a ver bien, pero este es de los voladores de Papantla porque sobreviven ahí, pero en la región de San Luis Potosí, en la región Otomí de Hidalgo, en Guatemala, todavía se ejecuta este ritual. Cuando uno le pregunta al totonaco que está arriba,
¿En qué consiste la ejecución? Dicen, bueno, esto se dedica al Sol, se le pide permiso al Sol y cada uno de los 4 voladores que son, ¿verdad?, que están allá arriba, tienen que dar 13 vueltas. 13 por 4, 52. Esto es un ritual sin duda calendárico astronómico que nos refleja la importancia que tenía el cielo y en particular el Sol para Mesoamérica. Bueno, aquí empieza lo novedoso. Cuando Teotihuacán se considera una ciudad muy uniforme, la Avenida de los Muertos, norte-sur, y la perpendicular, que es la orientación de la pirámide del Sol. Hace 40 años los astrónomos se asomaron y dijeron, seguramente esta orientación de la pirámide del Sol es el día del solsticio, del equinoccio, pues nada. De tal manera que mejor apagaron el Sol y prendieron el cielo de noche. Y dijeron, más o menos por el año 100, la pirámide señalaba la puesta de las Pléyades. Bueno, probablemente. El problema es que el cielo nocturno cambia relativamente rápido. Es decir, digamos, por decirlo así, estrellas, constelaciones, la Vía Láctea, cambian en el tiempo debido a que el eje de rotación de la Tierra gira alrededor, o sea, la Tierra da en torno a su eje giro, pero también el eje gira como si fuera un trompo. Eso se llama el movimiento de precesión. Eso hace que si ustedes ven una estrella hoy, más o menos en 100 años, si tuvieran la suerte de todavía vivir, verían para la misma fecha que la estrella ya no está ahí, se va moviendo, aparece en otra posición. En cambio, el Sol, la Luna, los planetas varían en el tiempo, pero a una tasa más lenta, a una velocidad más lenta. Y eso se debe a que el plano sobre el cual giran, alrededor del Sol, como si fuera esta mesa, oscila un poco. Así que cada 40.000 años los planetas están como ahora, básicamente. Es decir, hace 1.000 años, hace 2.000 años, el Sol estaba ahí y movido como una tercera parte de su diámetro. Es decir, para notarlo necesitaremos tener un registro de hace 1.000, 2.000 años. Y en segundo, tener la práctica de observar el Sol. Entonces, vean, esto que ven aquí tiene que ver con la orientación a la puesta del Sol. Y eso sucede en fechas como 29 de abril y 13 de agosto. Nada astronómico, obvio. Eso en la tarde y en la mañana, que es 12 de febrero y 29 de octubre. Y aquí no tenemos solsticio, equinoccio. Los días del pau cenital aquí son, si no me equivoco, 17 de mayo y 26 de julio. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay de esto? Bueno, como el Sol está noble, en grandes periodos lo seguimos observando, básicamente como entonces, y si nos subimos a la pirámide del Sol y durante todo el año observamos, se aclarará qué es lo que hay detrás de esto. Empecemos el 29 de abril, vemos la alineación enfrente de la pirámide, 30 de abril, 1 de mayo, 2, 3, y conforme vayamos viendo las puestas a partir de ese día, el Sol se va a ir poniendo en posición más hacia la derecha, hacia el norte. Después de 52 días alcanza su posición extrema en el solsticio de verano. Seguimos observando, ahora el Sol viene de regreso lentamente y después de 52 días llega al 13 de agosto, la segunda alineación. 14, 15 de agosto, ahora el Sol se va a ir poniendo hacia la izquierda, hacia el sur, llega en diciembre al solsticio de invierno y ahora viene de regreso, de tal manera que el 29 de abril del siguiente año se cumple su ciclo solar, el ciclo total, y resulta que desde el 13 de agosto, ida al solsticio de invierno y regreso al 29 de abril, recorre el Sol 260 días. De nuevo, lo único que está mostrando esto es que los constructores de Teotihuacán, y no solo los de Teotihuacán, 500 años, 1000 años antes de que existiera la ciudad, en la región maya en Guatemala, ya había estructuras que señalaban las mismas fechas. Y lo podemos ver en muchas regiones de Mesoamérica a lo largo de siglos. Es decir, lo único que se está dando es, digamos, la aportación de la astronomía es dar a la estructura arquitectónica un valor simbólico de suma importancia. Es decir, así como los musulmanes que tienen sus mezquitas y donde haya una mezquita en el mundo tiene que estar señalando hacia la Meca. Pero una mezquita no solo es la orientación, todo el arte que hay allá adentro, las ceremonias para los creyentes. Es un discurso
sumamente complejo, como es el hombre. Algo así pasaría en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque el calendario no lo hizo ningún sabio olmeca o maya, lo hicieron los dioses simplemente. En las tradiciones diversas en Mesoamérica aparece siempre la idea de que dioses viejos se reunieron, inventaron los números, el calendario, y otros dioses, como Quetzalcóatl, se lo regaló al hombre. Por ejemplo, existe un dato proveniente de un franciscano del siglo XVI, el padre Motolinia, que decía: Moctezuma quería derrocar el templo mayor porque estaba tuerto y lo quería volver a levantar. Hace 30 años, cuando encontraron la Coyolxauhqui y empezaron a explorar el conjunto del templo mayor, encontraron que las 7 etapas de la pirámide del templo mayor orientaban a la misma fecha. ¿Qué quería Moctezuma? Quería mantener la orientación. ¿Por qué? Porque imagínense a Moctezuma allá arriba diciendo: vean, mi obra, es decir, la gran pirámide, está acorde a los principios sagrados del calendario. ¿Por qué? Porque los dioses están conmigo. Por eso yo estoy aquí arriba, el pueblo allá abajo. Entonces vean, el conocimiento es poder, y esto es la historia de siempre. Si podemos decir que los países del primer mundo son poderosos, ¿por qué? Porque tienen el conocimiento. Aquí, en este caso, el conocimiento astronómico se está utilizando para mantener el poder político. Moctezuma y quien haya decidido la orientación de la pirámide del Sol habrían mostrado, a través de este conocimiento del cielo, de que los dioses lo acompañaban y mantenían el statu quo. La situación política era conservada gracias a eso. Entonces vean, el mundo no es muy diferente, el hombre es muy similar y reacciona en forma similar. Así que yo digo, esta manera de orientar grandes estructuras arquitectónicas se repiten en muchas ciudades. Ya no les voy a platicar en detalle, pero si nos vamos al Templo Mayor en Tenochtitlan, esta pirámide de Tenochtitlan tiene la misma orientación que el eje urbano que pasa por atrás de la Catedral de la Ciudad de México, la calle República de Guatemala y Tacuba. Si ustedes están al pie de ese cruce, atrás de la catedral, ustedes pueden ver cómo el asfalto, las banquetas, los postes, las casas todavía señalan dónde va a salir y dónde se va a meter. Y eso tiene que ver con la estructura del calendario. En Tenochtitlan, en la Ciudad de México, la orientación no es como en Teotihuacán 52, 52, 260, sino que es 73, 73, 3 veces 73. Este número aparece en la ecuación calendárica que les mostré. Es simplemente eso. Si nos vamos 1000 años antes de Cristo, en la región olmeca, aquí en Tabasco, pues ahí la gran pirámide de la Venta tiene la misma orientación. Es decir, si el antropólogo alemán que definió Mesoamérica como esta región cultural hubiera sabido de esta práctica mesoamericana, la hubiera utilizado como definitoria de lo mesoamericano. Ciertamente esto que les platico es provisional. ¿Por qué? Porque no se ha analizado toda Mesoamérica. Hay regiones totalmente vírgenes, como por ejemplo el occidente, hacia Michoacán, Jalisco. Ahí no se han hecho medidas. Y no sabemos si existan otras familias y cuándo surgieron unas de otras. Entonces, yo creo que esto de la arqueastronomía apenas empieza. Aunque en México tendremos unos 30 años de hacerla, yo creo que esto hace necesario que jóvenes arqueólogos, antropólogos, astrónomos, historiadores, arquitectos, tengan el interés y el entusiasmo de analizar esta manera de observar el cielo. Aquí estamos, yo diría, no analizando la astronomía prehispánica, más bien estamos tratando de entender conductas humanas disparadas por el incentivo del cielo. Y es algo que los arqueólogos mayores se negarían a aceptar. ¿Por qué? Porque para ellos es tan complicado que se imaginan al observador prehispánico en la noche, así todo espantado, ¿no? Es que no se han enfrentado a un cielo real, a un cielo estrellado. Eso inspira, ¿sí? Digo, se puede uno espantar de un cometa, de un eclipse, pero la mente humana se repone. El hombre es inteligente en todas las épocas, en todas las regiones, y empieza a elaborar. Y si no es porque alguna vez un hombre vio hacia arriba, se percató de esa maravilla del cielo, es que el hombre no hubiera podido penetrar tanto en el universo como ahora lo podemos hacer.
Y con esto termino. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Galindo Trejo esta interesante conferencia en donde nos ha manifestado lo que significa el conocimiento, la observación, y junto con Julieta, bueno, pues nos han conducido hacia saber cómo se construye el conocimiento que llamamos científico. Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo para sus intervenciones. A las 7:30 va a ser la asamblea de la academia aquí, en este mismo auditorio. Yo les propongo que tengamos 2 comentarios, uno de este lado, otro de este, con una pregunta o un comentario cada uno. ¿Quién quiere lanzarse o nos esperamos de… bueno, aquí hay una, por favor. Sí. Recuerden identificarse, por favor. Sí, mi nombre es Cesari Rico, trabajo en CONAFE. Esto de la arqueoastronomía realmente es muy, muy interesante. Yo he leído muy poco, he leído nomás prácticamente el libro de Aveni, de un francés que en el Fondo de Cultura Económica tiene un libro que se llama Observadores del Cielo en México Prehispánico. Muchas cosas de ahí se platican, en ese libro se platican aquí. Pero hay un tema que me gustaría ver si pudieran aumentar un poquito, que es la tecnología con la cual veían el cielo. Es cierto que estas varas, efectivamente, como que se presentan de manera constante, las varas cruzadas. Algunos dicen que incluso las extremidades del cuerpo también podían servir así, pero como que no hay mucho, o como que no se ha investigado mucho al respecto de que con qué instrumentos o mediante qué instrumentos hacían estas observaciones tan precisas. Sí es cierto que los centros ceremoniales y las diferentes construcciones tenían estas ventanas dirigidas a estos puntos importantes, pero en cuanto a instrumentos, a mí me suena muy difícil de creer que los mexicanos originales no tuvieran instrumentos. A lo mejor no nos ha llegado la información, pero quizás ustedes han podido investigar más y saben más acerca de esto que lo que se escribió en este libro hace ya casi 20 años, ¿no? Bueno, lo que usted pregunta lo he oído muchas veces, en el sentido de que cómo, si aquellos no tenían instrumentos, cómo lograron esa exactitud. Y yo creo que detrás de esta posibilidad está el hecho de que en la actualidad la humanidad, digamos, ya goza de muchos inventos, de muchos instrumentos, de tal forma que casi no nos imaginamos cómo partir de cero y poder resolver problemas como orientaciones arquitectónicas. La mayoría de los habitantes de la Tierra somos urbanos. Ya no tenemos la costumbre de ver el cielo porque hay tanta luz que no se ve, los cerros no se ven porque están los edificios, ya no necesitamos observar el sol para ver la hora, tenemos relojes, ni observar la noche estrellada para ver la época del año. Si nos dejan en el campo, no sabemos para dónde caminar. En cambio, un campesino que está acostumbrado a ver el cielo de noche sabe no perderse. Yo creo que a veces pensamos que el hombre del pasado no era lo suficientemente hábil, ingenioso o hasta inteligente. Yo digo, el hombre en 10,000 años ha sido y es el mismo. Digamos, mientras la tecnología ha avanzado en forma impresionante, la naturaleza del hombre es la misma. Y ahora somos testigos de esa naturaleza humana. Es decir, no nos imaginamos cómo puede ser capaz un hombre en la actualidad de hacer tales atrocidades. Porque las bajas pasiones aparecen como en la época de las cavernas. Entonces, yo pienso que en el caso de los instrumentos que los antiguos pudieron haber usado, hay grandes problemas de información. Pudieron haber sido objetos que con el tiempo desaparecieron, si fueran de madera o de tela, por ejemplo.
hay algunas cosas por ahí en las informaciones. Por ejemplo, el hijo de Netzahualcóyotl, que era el rey de Texcoco, era Netzahualpili. Y dice un cronista, este rey tenía una casa que no tenía techo, y en lugar de techo tenía una tela transparente, con lo cual podía indicar la posición de los astros. Es decir, por desgracia, y como yo decía anteriormente, no solo la astronomía, cualquier tema de cultura prehispánica choca con ese problema, falta información. Lo que recuperamos a lo largo de los siglos es muy poco de lo que pudo haber sido. Y a lo más que podemos aspirar es a propuestas. Esto que les vengo a platicar, yo no lo asumiría como la verdad absoluta. Yo diría, es una posibilidad a partir de la interpretación del contexto cultural y sobre todo de una astronomía verificable. Ahí es donde la parte estricta de la arqueoastronomía tiene que estar funcionando. Si yo diría algo de la astronomía y la astronomía me muestra que no es así, ahí se acaba la arqueoastronomía. Entonces, si la astronomía está hecha correctamente, el siguiente paso, que yo considero lo más difícil de la arqueoastronomía, es tratar de entender ese cielo, esas orientaciones en el marco cultural de quien hizo esto. Así que por lo pronto yo no podría decir mucho de instrumentos. Por ejemplo, hay otra cosa muy curiosa. Algunos estudiosos creen que existía una especie de ábaco mesoamericano basado en estos números. ¿Por qué? Porque en Xochicalco y en otras partes han visto esculturas y en su brazo tienen un brazalete con bolitas. Dicen, no, esto era de haber sido un ábaco. Sin embargo, arqueológicamente no se ha encontrado, y si eso fue de mecates y de maderas, pues desapareció ya. Entonces, vean, estamos frente a temas de investigación abiertos, no sabemos, por desgracia, más. Gracias, doctor. Recordemos que mucho de la ciencia es interpretación que no es ajena a las características del intérprete. Asumimos muchas cuestiones basándonos en nuestra cotidianidad, nuestras experiencias personales, pero tal como ha señalado el doctor acertadamente, pues esto es lo que pensamos que pudo haber sucedido. Bueno, de este lado, ¿hay algún comentario, alguna pregunta? A ver, por favor. Mi nombre es Carlos Galindo, de la Conavio, y le quería preguntar al doctor Galindo, ¿qué opina de la hipótesis de la orientación de Teotihuacán con respecto al pico de Orizaba? Porque está el solsticio de verano, está orientado al Cerro Chihuingo, en los equinoccios al Tepayo, y cuando uno busca en el solsticio de invierno, pues hay unas lomas, pero hay un geógrafo, creo, que propone que la orientación es hasta el pico de Orizaba, que ni siquiera se ve desde ahí, ¿no? Sino más bien es esa dirección. Bien, esta observación o propuestas la hizo el doctor Morante, justamente de Jalapa, y él decía que él afirmaba que si hubiera la posibilidad de observar desde Teotihuacán la salida del sol más allá del valle de Teotihuacán, al salir el sol, el pico de Orizaba proyectaría una sombra, digamos, cónica, que señalaba la posición de Teotihuacán. En primer lugar, digamos, la astronomía a simple vista aplicada culturalmente a Mesoamérica se basa en lo que puede observar el observador. Es decir, hoy sabemos eso porque tenemos posibilidades de mapas o de satélites, eso lo sabemos, pero no podemos demostrar que aquellos lo supieran porque ¿cómo le podrían haber hecho? Subirse al horizonte y señalar y cómo comunicarse. El horizonte oriente de Teotihuacán está por lo menos a unos 40 kilómetros. Entonces es muy difícil poder probar algo así. Pero yo diría, si las fechas de orientación de la pirámide
corresponden a fechas que el Sol señala. Uno de los pioneros de la arqueoastronomía, Anthony Aveni de Estados Unidos, quien fue el autor de este libro clásico, cuando empezó a ver otras pirámides alrededor de Teotihuacán en otras épocas y ver que las orientaciones no eran las mismas que Teotihuacán, sin embargo, o sea, las fechas no eran las mismas, pero la orientación era muy parecida. Decía, estas son copias no funcionales. O sea, ¿para qué serviría eso? Sin embargo, si uno se da cuenta, antes de que existiera Teotihuacán, en Mesoamérica ya se está señalando estas fechas. Yo diría, Mesoamérica no orienta al espacio, orienta al tiempo. Ahora, notemos que desde la costa hasta la alta montaña, los horizontes son muy diversos. Para poder cazar, entre comillas, al Sol, debido a que el Sol no sale vertical ni cae así como piedra, solo en el ecuador terrestre. Aquí vimos en el diagrama, Julieta nos mostró, cómo el Sol sale inclinado y se mete inclinado. Esa inclinación hace fundamental considerar el entorno, los cerros. Así que en un mapa, aunque pudieran coincidir las direcciones, la posibilidad de que un horizonte montañoso no permita la observación y mueva las fechas, eso hace, yo diría, poco probable, primero, tecnológicamente resolver el problema de observación. Alguien podría pensar con demasiado entusiasmo de que ellos podían, hacer ese tipo de observaciones. Yo no sabría cómo. Entonces, bueno, esto queda en el debate. Yo creo que de eso se trata. Nadie en la arqueoastronomía puede asumir la posición contundente, decir, es que así es y no hay de otra. No estuvimos ahí si no les hubiéramos preguntado. Entonces, bueno, de propuesta a propuesta, bueno, el público, los especialistas tienen la decisión. Vamos a tener que dar por terminado este acto. Antes de ello voy a darles las constancias a los doctores Fierro y Galindo. Este es para el doctor Jesús Galindo, a nombre de la Academia Mexicana de Profesores. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Este es para Julieta Fierro, también a nombre de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales. Les encargo mi códice chiquito, por favor. Y tenemos unos obsequios para cada uno de nuestros ponentes. Café de esta región cafetalera. Y para Julieta, una de nuestras socias de la academia, ha elaborado este documento bordado en punto de cruz, que dice: Julieta Fierro da luz a las luces de la AMPCN. La autora es la maestra Josefina Valadez, de la sección de Puebla. Yo creo que ella merece un gran aplauso. Muchas gracias. También a nombre de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, recibe constancia la química Silvia Bello Garcés por su participación como moderadora en este evento. Muchas gracias. Sí, gracias. Que prendan las luces, por favor.